Dice: Jesús anduvo o anda sobre el mar. Ya sabemos que Jesús era capaz de caminar sobre las aguas y todos estamos conscientes de eso, amén. Jesús puede hacer cosas grandes. Jesús puede sanar a los enfermos, puede caminar sobre las aguas, puede calmar la tempestad. Pero Pedro, amén, Pedro es una persona como nosotros, tal como cada uno de nosotros, con defectos, pero caminó sobre las aguas. Y no cualquiera camina sobre las aguas, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que Jesús podía caminar sobre las aguas, pero otra persona, yo, eso no lo podemos concebir en nuestra mente. Pero vamos a estar viendo acerca de un caminar de fe. Y vamos a leer Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el versículo, vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer todos juntos, si quieren al unísono, o si no, pues ustedes lo leen ahí en sus mentes y lo leemos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Note bien que cuando se hace oscuro y Jesús quedó solo, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Yo quiero que note eso, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La versión nueva internacional, quiero leer desde el verso 28. Dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Verso 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, note que aquí el verso 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le asió de la mano y, sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estaba leyendo la versión, la traducción de esta traducción del lenguaje actual, y dice: Pedro le dijo: tú confías muy poco en mí. Vamos a orar. Dios amado, poderoso Rey de reyes y Señor de señores,
estamos en esta tarde reunidos aquí en tu nombre, declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey y que te adoramos, Señor Jesús. Y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú nos amaste. Y en esta tarde, Señor, recibimos la palabra, el poder que nos da tu palabra, la revelación que viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todos los que estamos aquí y estamos, Señor, dispuestos a recibir de ti esa fresca unción, Señor, que tú tienes para nosotros esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso el Señor. El caminar de fe. Este párrafo aquí se trata de fe. Y el caminar sobre las aguas es un caminar de fe. Y la fe viene de la palabra de Dios. Ese es el espíritu de fe, dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 14, versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Y la fe viene del oír la palabra de Dios. La fe, hermanos, no es una emoción, no es algo que sentimos nosotros, no es algo que podemos percibir en nuestras emociones. La fe viene de Dios y no viene de nosotros. La fe viene de Dios. Nuestra fe es recibir, creer y recibir lo que Dios nos está ofreciendo. Creer y recibir lo que Dios nos está diciendo. Nosotros no creamos nada cuando creemos. Dios lo hace. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros solamente estamos creyendo que lo que Él ha dicho es verdad. Lo estamos honrando. Amén. Dios es el que hace las cosas y las hace por su propia fe. Sabía que Dios cree en sus propias palabras. Dios cree en sí mismo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Note aquí que la fe equivale ¿a qué? A la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios tuvo fe en sus palabras y declaró sus palabras. Cuando nosotros creemos en Dios, significa que estamos creyendo sus palabras como Él creyó a las suyas. Estamos creyéndolo. Pedro y los demás discípulos, dice ese relato, que no habían visto al Señor. No lo habían visto y tuvieron miedo. Pero al principio, cuando inicia el relato, Jesús subió a un lugar para orar y les dijo a los discípulos que se fueran adelante. Y dice que caída la noche, Jesús estaba solo y ya los discípulos estaban en medio del mar, azotados por un fuerte viento, porque les era contrario. Estaba viendo eso. Y luego dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Note que cuando comenzó a oscurecerse, Jesús estaba solo y ya los discípulos estaban en medio del mar, siendo azotados por un fuerte viento. Cuando comenzó la noche.
Y a la cuarta vigilia, es decir, a la última vigilia, para la madrugada, para ya rayar el alba, Jesús se les aparece. Cuando leí ese relato pensé, el cuarto día que Jesús esperó para ir a Lázaro a resucitarlo. No fue el primer día, ni el segundo, ni el tercero, el cuarto día. Hay un número cuarto aquí, hay un número 4 que es importante, porque Dios tuvo que esperarse toda la noche, sino hasta la cuarta vigilia. De la misma manera que Jesús esperó hasta el cuarto día, cuando Lázaro ya estaba putrefacto, cuando ya su cuerpo estaba descompuesto. El milagro fue mayor. Y estaba viendo en ese relato lo interesante que puede ser, porque quizás no los evangelios no registraran lo que posteriormente registraron si Jesús hubiera llegado inmediatamente que ellos estaban ahí. Pero hubo algo interesante. Dice Pedro, cuando Jesús se acerca y le dice: no teman, yo soy. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda, dame la orden que yo vaya hacia ti sobre las aguas. En primer lugar, él dice Señor. No le dijo Jesús, no le dijo maestro, no le dijo rabí, no, le dijo Señor. Y ustedes ven que esa palabra es muy significativa en los evangelios, porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo, será libre, será restaurado. Y dijo: Señor, con todo respeto, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Dilo y yo lo voy a hacer. Di la palabra. ¿Recuerdan el centurión? Di la palabra y mi criado sanará. Solo dilo, háblalo. Así es como trabaja la fe. Dilo, mándame y yo lo voy a hacer. Así trabaja la fe. Dios lo dice y yo lo creo. Amén. Dios dice que esto es así y yo lo creo. Y él estaba esperando que Jesús le diera la orden, que Jesús le dijera ven, que Jesús le dijera sí. Él estaba esperando la palabra. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, debe darle una prioridad importante a la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Amén. Debemos de estar atentos a lo que Dios está diciéndonos, a lo que Dios está hablándonos. Por muy pequeños los detalles en la vida de nosotros, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que Dios dice al respecto. Nosotros fracasamos en nuestras vidas porque a veces tomamos decisiones a sabiendas que no es la decisión que Dios quiere que tomamos. O no estamos buscando la dirección del Señor o la voluntad del Señor en decisiones que necesitamos tomar. Y necesitamos darle prioridad, importancia de vida a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nada fue hecho fuera de la palabra de Dios. Todo lo que fue hecho por una palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. Por una palabra. Una palabra de Dios puede cambiar la vida y el destino de cada uno de nosotros. Una palabra de Dios puede cambiar el destino de nuestra familia.
Una palabra de Dios puede cambiar el destino de una persona. Una palabra de Dios. Le dijo Dios a Jonás: ve a la ciudad de Nínive, predica, pregona. Y él llegó y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era una palabra de Dios, pero era un mensaje de advertencia. Y ese pequeño sermón, que no duró más que unos cuantos segundos, cambió la historia de toda una nación. La ciudad toda en su totalidad se arrepintieron de su mal camino. Y una palabra de Dios, un pequeño mensaje así de pequeño, pudo cambiar la historia de toda una nación. Así tan grande es el poder de la palabra de Dios. Entonces no debemos de pasar por desapercibida la palabra. Tenemos que darle la importancia de vida a la palabra de Dios. Y allí es donde está la fe basada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fe de Dios. Así piensa Dios, como piensa la Biblia. Así piensa Dios. Y Pedro está diciendo: Señor, si eres tú, tienes que ser tú. Si eres tú, mándame. Si eres tú, mándame. Tiene que ser Él. No tienen que ser cosas externas. No tiene que ser nuestras emociones. No tiene que ser nuestras percepciones. No tiene que ser la manera que nosotros percibimos en la carne las cosas. No, si eres tú Jesús. Amén. Ellos no tenían todavía la Biblia, solamente tenían los escritos de Moisés y los profetas. Pero nosotros tenemos toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios. Y la Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, necesitamos tomar en cuenta qué es lo que dice Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a nuestra relación? ¿Qué es lo que dice Dios respecto a nuestras finanzas? ¿Qué es lo que dice Dios respecto a nuestros hijos? ¿Cómo corregirlos? ¿Cómo llevar adelante nuestro matrimonio? Amén. La palabra de Dios. Entonces tiene que ser Jesús, no tiene que ser otra cosa más. No tienen que ser nuestras imaginaciones fantasiosas. Tiene que ser Jesús. Tiene que ser su palabra. Dijo alguien que las palabras en rojo mandan, pero toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Jesús le dice a Pedro, y esta es la palabra que Pedro está esperando. La palabra que Pedro está esperando es: ven, ven. Esta palabra ven le dio a Pedro el poder de caminar sobre las aguas. Esta palabra ven lo empodera para desafiar la ley de la naturaleza. Sabemos que nadie puede caminar sobre lo líquido, caminamos sobre lo sólido. Pero este ven le da el poder a él de caminar. Me acuerdo cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense, procreen. Esa palabra, esa orden que Dios le dio a Adán y a Eva, los hizo tan fructíferos. Amén. Los hizo tan fructíferos. Los hizo capaces para multiplicarse. ¿Qué pasa si Dios no le hubiera dicho multiplícate?
no se hubiera podido multiplicar, aunque quisiera. Entonces hay una ley y hay una palabra que sale de la boca de Dios que nos da el poder a nosotros, que nos empodera a nosotros para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, nos da el poder y los recursos para hacerlo. Si Dios le estaba diciendo ven sobre las aguas, iba a caminar sobre las aguas. Pedro estaba ejercitando su fe en el Señor y él estaba queriendo crecer en la fe en el Señor, su confianza en el Señor. Nosotros vamos de fe en fe, vamos ejercitándonos en nuestra confianza en el Señor, en una cosa pequeña a una cosa más grande. Y si falla en esto, no importa, el Señor está ahí para ofrecerle la ayuda que necesita en ese momento que necesita. Pedro, dice la palabra del Señor, que bajó de la barca. Pedro bajó de la barca y caminó. Note bien, Pedro bajó de la barca y caminó. Todo el mundo está viendo a Pedro caminar sobre las aguas. Caminó. ¿Por qué caminó? Porque Jesús lo autorizó. Jesús le dio la orden. Jesús le dijo, ven. Si el Señor le ha dicho que lo bendecirá y usted lo cree, usted será bendito. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su palabra, su bendición. Él bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Note bien, no se fue para otro lado, no se tiró para la orilla, no se fue a salvar su vida, no, se fue en dirección. Me gusta la Nueva Traducción Internacional porque está diciendo, se fue, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, en dirección a Jesús. Todo mensaje aquí deberá estar dirigido hacia Jesús. Todo lo que nosotros hacemos aquí, de hecho de palabra, dirigido hacia Jesús. Jesús, amén. Dirigido hacia Jesús fue, puso su fe en marcha, puso su fe a trabajar, se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Se bajó. Amén. Comenzó a caminar. Necesitamos estar dispuestos a salir del área de nuestra comodidad, del área de seguridad, y no tener miedo a mojarse los pies a Jesús. Amén. Jesús le está diciendo ven, y él está bajando de la barca y está dispuesto a ir a Jesús y va en dirección hacia él. Todo va bien, todo marcha bien, todo está excelente. Está viendo a Jesús. No hay nada que lo esté estorbando. Está yendo a Jesús. Pero note bien el versículo 30. Y aparece la palabra pero en la Nueva Versión Internacional. Pero significa que algo pasa en este proceso que interrumpe e elimina el estado presente. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede? La Versión Nueva Internacional dice que sintió el fuerte viento. La Reina Valera dice que al ver el viento. La Nueva Versión Internacional dice que al sentir el fuerte viento. Las dos cosas están en lo mismo, porque todo se refiere a una percepción física. Vio el viento, el otro sintió el viento. Las dos cosas están dándole una información
similar. Sintió el fuerte viento. Aquí hay una percepción física y emocional que podemos interpretar de dos maneras. ¿Qué es lo que el viento está diciendo? ¿Qué es lo que el fuerte viento está diciéndolo? Lo está sintiendo en su cuerpo, lo está viendo con sus ojos. El viento es fuerte. Los ha mantenido toda la noche. Toda la noche los mantuvo en medio del mar. Dice que el viento les era contrario. El viento no los estaba llevando hacia un lado. Ellos querían ir hacia el lado donde Jesús les había dicho, pero el viento los estaba tirando hacia otro lado y se mantuvieron allí yendo a ninguna parte toda la noche, bregando con el viento contrario que los dirigía a una dirección opuesta a su destino. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos hallado en medio del mar yendo a ninguna parte. Pero ¿saben qué? Jesús apareció, pero ellos no podían verlo. Y Jesús les habló: no tengan miedo. Lo primero que les dijo: no tengan miedo. Necesitamos eliminar el miedo, si no el miedo terminará con nosotros. Necesitamos eliminar el miedo. Y a medida estamos ejercitándonos en nuestra fe, a confiar y confiar más en el Señor, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor está creciendo. Amén. Está creciendo. Tuvo miedo. ¿Cuál fue entonces el resultado? Miedo. Todo lo que sintieron fue interpretado así. Oh, tuvo miedo. Tienen miedo de perder su matrimonio, tienen miedo de perder sus hijos, tienen miedo de perder la salud. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Job dijo que el miedo que él tenía, eso es lo que lo llevó a él a perder todo lo que había acumulado en su vida. Dice: porque el temor que yo tenía me ha sobrevenido. El temor, el miedo que yo tenía. Escuché a alguien que dijo: lo que más temes es lo que más temes perder es lo que pierdes. Y Jesús les dice a ellos: no tengan miedo, quiten primero el miedo. Si eliminan el miedo, todo estará bien. Pero si el miedo no lo eliminan, el miedo los va a eliminar a ustedes. ¿De dónde vino el miedo? Por una parte, el miedo vino de lo que vieron, de lo que percibieron. Porque dice que cuando vieron las fuertes olas y cuando sintió en su cuerpo el fuerte viento, su mente lo interpreta de una manera natural. Aquí me voy a ahogar. ¿Quién sabe qué pasó por la mente de Pedro? Pero inmediatamente comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Inmediatamente que tiene miedo, comienza a hundirse. O sea, el miedo no es algo liviano, no es algo pequeño de tratar. El miedo es lo que debemos quitar, eliminar de nuestras vidas. Y solamente podemos eliminar el miedo cuando nos acercamos lo suficientemente a Cristo Jesús y confiamos en Jesús. Ellos tuvieron miedo y el miedo vino de lo que sintieron con su cuerpo y vieron con sus ojos. Por esa es la razón que el escritor a los Hebreos dijo en Hebreos
capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Cuando vio el viento, cuando sintió el fuerte viento, comenzó a hundirse. Si usted ve la palabra comenzó, es que en ese mismo instante fue para abajo. Comenzó no significa que se hundió de un solo golpe. No se hundió de un solo golpe, comenzó a hundirse. Amén. No se cae al fondo de un problema o de una situación de repente, pero cuando se comienza a perder la visión de Jesús, se comienza a hundir, comenzó a hundirse. Tenemos 3 enemigos y uno de ellos es el diablo. El diablo es nuestro enemigo, él desea el mal para nosotros. Segundo es la carne y tercero es el mundo. Algunos ponen primero la carne, pero tenemos 3 enemigos y Satanás utiliza la carne y el mundo para seducirnos. Lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vemos, Satanás lo usa en contra de nosotros. Lo que nosotros sentimos no es lo que verdaderamente es. Lo que nosotros vemos está sujeto a cambios. Pero Satanás usa la carne y el mundo para seducirnos. El diablo querrá someternos a través de nuestra propia carne y el mundo. Y el mundo no es el globo terráqueo, ¿vea? Sino que el mundo es el sistema que gobierna Satanás. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al verso 17. Dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, es todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios y el sistema del mundo, Dios y el mundo no tienen nada en común, son enemigos. Amén. El sistema del mundo es enemigo al sistema del reino de Dios. El propósito de Satanás es ponernos en un terreno donde nuestra fe no funcione. Ponernos en una posición donde nuestra fe no funcione. Y esa posición es el temor. Cuando puso a Pedro en la posición que él quería, lo sedujo a través de sus sentimientos, de lo que él veía, lo colocó en la posición donde su fe no podía funcionar. ¿Y qué pasó? ¿Comenzó a qué? A hundirse. Satanás quiere ponernos en el área de la carne. Satanás quiere que nos destruyamos a nosotros mismos, que nos condenemos, que nos metamos en un cuarto a llorar decepcionados de lo que estamos viviendo. Amén. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Confiar en Jesús, confiar que su palabra es verdad. Él está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estamos confiando más en Dios y en su palabra que lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Amén.
Si Satanás los pone en el terreno de la carne, será gobernado por sus propios sentimientos, sus emociones, y su fe no funcionará. Pero cuando usted se mantiene en el terreno sagrado de la palabra de Dios, de su confianza en el Señor, su fe funcionará a perfección. Amén. Comenzó a hundirse. Cuando deja que su carne lo seduzca a creer más de la confianza que pueda tener en su Señor, comenzó a hundirse. Se trata de a quién creeremos más, a las circunstancias o a Jesús o a Dios. ¿A quién estamos creyendo más? Satanás quiere que nosotros repitamos sus palabras y que cultivemos sus pensamientos. Y la carne piensa como el diablo quiere que nosotros pensemos. La carne está seducida por el mundo. Y por eso es que Juan estaba diciendo: no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso es lo que el mundo tiene, y la carne está seducida a eso. Estamos siendo bombardeados por donde quiera y de donde quiera. Estamos siendo bombardeados con la comida. Estamos siendo bombardeados con la bebida. Estamos siendo bombardeados de todas maneras y de todas formas, porque quieren seducir nuestra carne. Y eso es lo que Juan dijo: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien dijo: Pedro perdió su fe. En realidad, viendo todo este párrafo, Pedro no perdió su fe. Pedro estaba ejercitando su fe en el Señor. Hay gente que tiene miedo tomar actos de fe. Pero ¿qué si fallo? ¿Y si falla qué? Si falla, falla. Pero ¿sabe qué? Ahí está Jesús para socorrerlo en el momento del socorro necesario. Pero no viva sin desafiarse en la fe. No viva sin creer, sin ejercitarse. Comience a confiar en el Señor. Alguien dijo que comenzó a confiar en el Señor con una pequeña cosa. Pedro comenzó con algo grande. Algo grande. Y él estaba seguro cuál era la palabra. Pero Pedro fue un hombre de fe. No era un hombre perfecto. Alguien lo acusa. He escuchado predicadores que dicen: Pedro perdió su fe, vio otro lado, y lo ponen en una posición de un hombre que no le creyó al Señor. Pedro estaba ejercitando su fe. Caminó sobre las aguas por fe y salió del hoyo de las aguas por fe. Por las dos cosas. Usted sabe que Pedro era un pescador de profesión. No es pescadores que vamos, ¿verdad?, y agarramos el anzuelo y nos vamos a pescar alguna vez y nos fue bien y pescamos algo, o otra vez no pescamos. No, Pedro era un hombre de profesión, pescador de profesión. Era un hombre que había lidiado con tormentas quizás como esas o peores en su vida de pescador. Pero me asombra Pedro. Él deseaba poner en práctica todo lo que Jesús les había enseñado. Y cuando comenzó a hundirse, no solamente dijo Señor, no, gritó: sálvame. Pedro pudo haber bregado con las aguas y aquella tempestad, y pudo
nadar y irse a la barca. Él estaba acostumbrado a eso. Pero ¿saben qué? Pedro dijo, ya no voy a confiar más en mi carne, en mis habilidades, en mis talentos. Voy a confiar en el Señor. ¡Sálvame! Y el Señor lo asió de la mano y lo levantó. Y los dos, uno de la mano del otro, caminaron de regreso a la barca. Se hundió por un rato, pero no se quedó hundido, ni dejó que las aguas destruyeran su vida. Él gritó a Jesús. Hermanos, y esto me recuerda mucho la gente que comienza en el Señor, quieren servir a Dios, se equivocan y se comienzan a hundir. Y hay muchas de esas personas que dejan que las aguas, que los problemas los atropellen, los destruyan. Pero hay gente que no. Hay gente que cuando está hundiéndose gritan, Jesús, sálvame. Y el Señor los socorre. El caminar de fe no es un caminar para gente perfecta. El caminar de fe es para aquella gente que quiere vivir como Jesús dijo, que quiere caminar por fe, que quiere servir al Señor, pero entienden que el amor de Dios es más grande que sus defectos, que el amor de Dios es más grande que todos sus pecados, y no se dejan hundir. Sálvame. Y la parte última, Jesús le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. No le dijo tú no confías, no. No le dijo no confías. Le dijo tú confías muy poco en mí, pero confiaba. Note esto de que nuestra fe en realidad no crece, lo que crece es nuestra confianza en el Señor. Hay unos que están confiando menos que otros. Amén. Hay unos que están confiando menos que otros, pero estamos en un proceso de confiar más y más y más en el Señor. Mientras usamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor aumentará más y más. Use su fe en el matrimonio, use su fe con los hijos, use su fe en sus finanzas, y su confianza en el Señor va a aumentar más y más. Y después confiará mucho en el Señor, y va a ir confiando más en el Señor, y va a ir confiando más en el Señor. Ese fue Pedro. Ese fue Pedro. No lo avergonzó su fracaso, no lo avergonzó, no echó a condenarse porque se había hundido o porque había perdido de vista a Jesús y le hizo caso a las olas y al viento. No comenzó a condenarse. Le dijo, Jesús, sálvame. Y luego Jesús lo asió de la mano, y los dos, caminando sobre las aguas, volvieron de nuevo a la barca. Es una historia linda, ¿verdad? No vemos una historia de fracaso. Hay alguien que pone el fracaso de Pedro. No, Pedro no fracasó, Pedro creció. Su fe y su confianza en el Señor no fue la misma desde ese momento en adelante. Su fe y su confianza en el Señor no fue del mismo tamaño que lo fue después. Ese no es el fracaso de Pedro, ese es el ascenso de Pedro. Nadie había caminado sobre las aguas, y luego en su esmero por la voluntad, caminar en la voluntad del Señor, caminar por fe, fracasa, pero grita al Señor y vuelve a la barca caminando de nuevo sobre las aguas. Gloria a Dios, con Jesús de la mano. Nunca pierda de vista a Jesús. Y si falla, ¿qué? Y no hay una promesa que dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Amén. Desafíese a crecer en la fe. Comience a crecer. Que el miedo al fracaso
no lo detenga. Quite el miedo, elimine el miedo, porque recuerde, si el miedo no es eliminado, el miedo lo eliminará usted. Confíe en el Señor, busque a Dios en todo momento, crea en Él, cada día más que lo que usted puede percibir en su cuerpo, en su mente, en sus sentidos, más de lo que puede oír de allá afuera del mundo. Confíe más en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dile un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Nos gozamos, Señor Jesús. Y vamos a ponernos en pie los que estamos allá.